la, eh, el motivo por esta presentación que queríamos dar en esta jornada de diciembre de MOOC era, pues en este caso, más bien contarles lo que hemos venido trabajando. Eh, Desarrollamos un reporte regional sobre movilidad eléctrica en el que analizamos, pues, qué es lo que ha pasado en este tema en América Latina y en algunos países del Caribe, y también en el marco de un diálogo sobre movilidad eléctrica que fue lanzado recientemente por 14 países de la región, analizar algunas oportunidades para la cooperación regional en este tema. Entonces, muchos de ustedes conocerán, en MOVE tenemos más o menos 2 años de existencia, y a inicios del 2017 se lanzó otro informe regional sobre movilidad eléctrica, y en ese caso pues se analizaban cuáles eran las oportunidades que podía ofrecer esto en América Latina. Esto lo desarrollamos con el Centro Mario Molina Chile y con apoyo de la Unión Europea. Y en ese momento, pues fue bastante interesante porque mucho del conocimiento que se generaba en este tema era para otras latitudes, y América Latina era como un espacio gris en el que no se sabía cómo esta tecnología podía verse. Ahora, hemos visto con este informe que les vamos a presentar hoy, cómo tan solo 2 años, cómo hemos avanzado en muchos de los países y ciudades de nuestra región, en diferentes aspectos de transporte público, infraestructura de recarga, políticas, leyes, estrategias, participación ciudadana, que ya hacen que, pues, que la movilidad eléctrica sea una realidad. Entonces, esto no fue, pues, un esfuerzo aislado. Sí debo confesar que no hicimos con la intención que queríamos crear un reporte regional para este año, sino fue que, pues como parte del trabajo que realizamos en MOVE, veníamos trabajando con los países de la región, y junto con Mónica Araya desarrollamos algunas actividades que al final se convirtieron en el reporte que vamos a presentar hoy. Entonces, quizás es importante mencionar que en agosto del 2018 tuvimos un taller técnico regional sobre transporte limpio y movilidad eléctrica con participación de 11 países del Caribe y de América Latina. Y ahí un poco lo que tratábamos de ver era, pues, mapear desde oficiales técnicos de gobierno qué era lo que estaban haciendo sus países en movilidad eléctrica, cómo veían ellos este tema y qué barreras había que atacar desde una perspectiva un tanto más regional. Y esto, pues, fue una semilla que despertó en el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y del Caribe, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, en octubre del 2018. Ahí Costa Rica y Argentina, pues, promovieron el lanzamiento de un diálogo regional sobre movilidad eléctrica que ya está vigente y cuenta con el apoyo de 14 países en total. Entonces vamos a hablar un poco de eso al final, pero sí es interesante porque parte de lo que hemos visto es que muchos de los esfuerzos en este momento son, pues, aislados a nivel nacional, y esa integración regional puede jugar un rol, pues, dinamizador en la región. Y por otro lado, eh, el día de hoy, pues, estamos lanzando el informe también en el marco de la COP24. Así que estamos muy contentos que Mónica, desde Katowice, en Polonia, nos pueda acompañar y también complementar un poco eh, lo que estamos realizando. Ella es una de las coautoras de este informe. Entonces, quizás brevemente, porque sé que la audiencia de MOVE es bastante consciente sobre los antecedentes de la movilidad eléctrica, pero sí es importante mencionar, pues, qué son algunos de los temas que nos mueven para llevar a cabo la movilidad eléctrica. Entonces, eh, sin duda el tema de la calidad del aire es algo que nos está afectando hoy. Pues es responsable por las muertes prematuras de muchas personas en nuestra región, y a esto también se suma, ¿verdad? Pues eh, que muchas de las ciudades no cumplen con los estándares mínimos que establece la Organización Mundial de la Salud, y el transporte en la mayoría de las ciudades es, pues, el principal responsable.
Luego, el tema del transporte público, desde el informe anterior, hemos visto la electrificación del transporte público pues como una punta de lanza, ¿verdad? Algo que puede tener un efecto replicador en otros sectores. Y pues todavía en nuestras ciudades, la gran parte de los ciudadanos se transportan en buses o taxis o medios de transporte público, y pues las tasas de urbanización siguen en aumento. Somos una de las regiones más urbanizadas y quizás algo que queremos rescatar es pues las ventanas de oportunidad que pueden haber en las licitaciones públicas para el transporte público. Por otro lado, en la reducción de emisiones, justamente el informe especial que lanzó la IPCC para el 1.5 grados centígrados hace énfasis en hacer algo en el sector energético y de transporte. La región nuestra, pues, es responsable por el 10% de las emisiones globales, eh, pero los países, de acuerdo con datos del NDC Partnership, un 66% de los países de América Latina incluyen el transporte dentro de sus contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs. Y finalmente, el tema de ecosistemas de innovación, justamente porque esto no son solamente electrificar los vehículos, sino también los servicios asociados que pueden venir con esto, los nuevos empleos que se pueden crear alrededor y cómo se puede sumar con otras revoluciones tecnológicas como son las tecnologías digitales. Y justamente parte de lo que hemos encontrado es que ya hay ciudades que están pues viendo esto como una realidad. Y pues ya entrando en materia de los avances, al final vamos a compartirles el enlace del informe completo. Quizás hoy lo que queríamos hacer por temas de tiempo era hacer un recuento de los principales hallazgos. Entonces, México y Colombia destacan por tener el mayor volumen de vehículos eléctricos enchufables. Cuando decimos eléctricos enchufables, nos referimos a vehículos 100% eléctricos de baterías y vehículos híbridos enchufables. Colombia, pues ahí pueden ver los datos que son del registro único nacional, procesados por una asociación llamada Andemos, y pues sí, el número de vehículos eléctricos en Colombia es principal, son la parte gris del gráfico a la izquierda, eh, pero sin duda algo que ha entrado bastante fuerte son pues las motos eléctricas en este país. Eh, por otro lado, en México, más bien es una situación opuesta. Predominan los vehículos híbridos, y los vehículos eléctricos y enchufables pues son una fracción de esa cantidad. Y una de las razones por las cuales les quería compartir estos gráficos es pues para externar lo difícil que ha sido conseguir datos a cierta granularidad en los países. Sabemos que es posible y que hay entusiastas que entran con los códigos aduaneros y pueden desglosar esa información, pero es algo que nos podría ayudar a llevar un mejor pulso de cómo está avanzando la tecnología en la región. México también cuenta con una de las mayores redes de centros de carga o electrolineras, como se les llama popularmente. El dato no es oficial, pero se estima más o menos que hay más de 2.000 centros de carga en el país. Esto es interesante porque, bueno, la Comisión Federal de Electricidad de México se ha dado la tarea de establecer un programa de electrolineras, pero esto no es una cifra que se puede atribuir únicamente a la Comisión, sino que la han hecho en conjunto con el sector privado. Entonces, ya es pues un incentivo, ¿verdad?, para los dueños de vehículos eléctricos. También ya hay corredores que unen ciudades en México, que eso entonces permite pues aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos o las distancias que viajan sus dueños. Justamente en este sentido, pues además de México, Uruguay y Brasil desarrollaron corredores eléctricos. Entonces en Brasil, por ejemplo, conecta Río y Sao Paulo, un corredor eléctrico, en Uruguay también. En esos dos casos son corredores eléctricos con centros de carga rápidos.
Entonces eso permite pues que una persona se desplace varios kilómetros, se tenga unos pocos minutos y pueda continuar con su recorrido. Otros corredores están siendo desarrollados, por ejemplo, en Argentina hay interés de desarrollar uno. Se hizo uno pequeño en la provincia de San Luis, que creo que se menciona más adelante. Y pues Costa Rica hace poco hizo la compra de una red de cargadores rápidos, creo que son 28 cargadores rápidos, que darían una cobertura nacional para vehículos eléctricos. Un caso interesante es, por ejemplo, en Barbados, que la isla lo que dice es que tienen más electrolineras que gasolineras. Y justamente, a pesar de ser una isla pequeña, ya se han vuelto pues embajadores de la movilidad eléctrica en el Caribe, tanto así que están asesorando a otros países de la región, pues en cómo instalar sistemas de recarga, cuáles son los vehículos eléctricos que tienen que importar, etcétera. Y pues, si bien muchos de estos países dependen en crisis eléctricas con un contenido de combustibles fósiles altos, pues sí, como en la fotografía de la derecha, hay esfuerzos paralelos pues para también desacoplar esa tendencia de los combustibles fósiles. Algo también que vimos pues generalizado, yo creo, en prácticamente todos los países de la región, es cómo las empresas eléctricas están liderando el tema de la movilidad eléctrica. Claramente tienen un interés porque la demanda eléctrica no ha venido aumentando tan rápido como en años anteriores, lo cual tampoco es malo, pero entonces las empresas eléctricas se han vuelto embajadoras del tema. Entonces, en el caso de la izquierda, es una red de carga con cargadores rápidos, muy rápidos y lentos en Santiago de Chile. Año un articulado similar. Hay otras ciudades, y sobre todo porque tienen un interés en introducir los buses eléctricos en los sistemas BRT. Otras ciudades, por sus características, que sé yo, en la foto de la izquierda es el bus eléctrico que está operando un casco viejo en Panamá. En la derecha es cómo se podrían ver los buses de Cali, que se ha anunciado la introducción de 125 buses de 8 metros de una marca Sunwin que trabaja en colaboración con la empresa Siemens. Y lo interesante con todos estos proyectos de buses eléctricos es que muchos se están dando a nivel de pilotos y se está desarrollando pues el conocimiento necesario para poder hacer un escalamiento mayor. Pero sin duda Chile es pues quien está liderando esta introducción. Creo que acá en MOVE hemos cubierto bastante sobre lo que está sucediendo. Justo esta semana entiendo que se va a hacer ya el lanzamiento de 100 buses eléctricos comprados en un consorcio entre la empresa eléctrica Enel en Chile, el fabricante chino BYD y un operador de buses. Entonces, son consorcios también interesantes que vale la pena rescatar. Se espera que para el otro año hayan 200 buses en las calles
y la aspiración del país es tener la segunda flota de buses eléctricos más grande en el mundo después de China. En Costa Rica, inspirado en el caso chileno, pues están iniciando un proceso similar. Se va a hacer un piloto, buscando tener un escalamiento mayor en los próximos años. En la ciudad de Campinas, en Brasil, por ejemplo, ya se anunció este año que se produce un bus eléctrico, que es un consorcio entre la marca BYD y Marco Polo. Y pues bueno, en general, en muchas de las ciudades grandes de la región, pues ya hay uno, si no varios buses eléctricos operando. Entonces, eso lo vemos como algo interesante que hace 2 años tal vez empezaba a vislumbrarse. El caso de taxis también, ya hay no taxis pilotos, sino flotas de taxis en ciudades como Bogotá, Montevideo en Uruguay, Ciudad de México, en Loja. Algunos de ellos están todavía como proyectos de demostración, pero sí hay casos, se habla por ejemplo en Medellín de un escalamiento a 1.500 taxis eléctricos de aquí al 2020. Hay empresas privadas que están ofreciendo financiamiento de las unidades eléctricas y pues haciendo el caso de negocio no solamente en las unidades, sino también en la infraestructura de recarga. A nivel regional, en noviembre de este año se lanzó una asociación latinoamericana de movilidad sostenible que es integrada por asociaciones de los países en movilidad eléctrica y fue iniciada por asociaciones de Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú. Eh, pero lo que vemos con esto justamente es que pues este año hemos tratado de involucrarnos más con las asociaciones civiles de movilidad eléctrica eh, y tener esa perspectiva regional puede ayudar a compartir experiencias, a sumar más y tener una voz más fuerte en el tema de promoción de la movilidad eléctrica. A nivel local, por ejemplo, en Costa Rica ya se han lanzado 2 festivales de movilidad eléctrica que Mónica les podría hablar en más detalle, pero sí lo vemos como un esfuerzo muy positivo porque son festivales hechos por usuarios, para usuarios, y justamente es para romperle o quitarle el miedo a las personas sobre cómo funcionan los vehículos eléctricos. A nivel de incentivos, creo que pues no hay una solución única para cada país según su orientación, pues tiene enfoques diferentes. Si vemos que hay una categorización, quizás se podría decir, entre incentivos de compra, ¿verdad? Entonces hay países que sí ya están brindando incentivos de importación, al valor agregado, otros impuestos que se cobran a los vehículos eléctricos al momento de comprarlos, incentivos durante el uso y la circulación, y en este caso creo que es importante rescatar que no son solamente incentivos fiscales los que hay que dar a los potenciales compradores de vehículos eléctricos, sino que también hay casos interesantes en los que excepciones de peajes o de la restricción vehicular, por ejemplo, en Bogotá, pues crean el caso para que una persona decida cambiarse a un vehículo eléctrico. Eh, También pues está la exención o la reducción del impuesto de propiedad o de circulación, que normalmente se paga anualmente. Y en otros casos hemos visto cómo empresas eléctricas ofrecen una tarifa diferenciada para cargar los vehículos eléctricos o que instalan un medidor aparte, lo cual en algunos casos podría tener sentido. Pero sí lo que hemos visto es que pues, muchos de los países líderes están desarrollando sus estrategias nacionales de movilidad eléctrica. Entonces ya Chile y México cuentan con sus estrategias. Nosotros estamos apoyando a Argentina, a Colombia y a Panamá en el desarrollo de sus estrategias. Y pues Costa Rica cuenta con una ley integral de movilidad eléctrica. Ahí creo que el check para Chile todavía no hay una ley. Se ha hablado de leyes, por ejemplo, en Argentina, que están en proceso de ser aprobadas.
Y pues ya para ir terminando en el tema de oportunidades para la cooperación regional, justamente en ese tema vemos muy interesante, y creo que el año entrante vamos a estar trabajando de lleno en esto, es en potenciar este diálogo sobre movilidad eléctrica que fue lanzado en el Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe. Como les contaba, 14 países de la región están apoyándolo. Lo iniciaron Costa Rica y Argentina, pero también están Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Santa Lucía, Uruguay. Y justamente lo que se busca con esto es muchos de los esfuerzos que se han venido haciendo a nivel nacional, pues cómo se puede hacer eh, para potenciar el aprendizaje respecto a marcos normativos o estrategias, promover instrumentos financieros a nivel regional, la creación de capacidades, que es tan importante, y como algunas ciudades que van un poco más adelantadas que otras podrían ayudar a compartir experiencias, colaboración en proyectos pilotos, etcétera. Quizás como grandes puntos, para no extenderme mucho, justamente eh, pues vemos oportunidades para potenciar eh, este desarrollo de normativas, que algunas de ellas, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la eficiencia energética, normativas regionales podrían sentar un precedente de eficiencia mínima de los vehículos o de emisiones máximas de los vehículos de combustión. El intercambio de conocimiento lo vemos muy importante porque, como les decía anteriormente, la disponibilidad de datos es complicada en este momento. Mucho de lo que hicimos con este reporte fue pues un trabajo de detectives. Eh, no todas las fuentes son oficiales y eso siempre dificulta porque a veces un dato cambia de una fuente a otra, entonces sí vemos importante tener un repositorio más dinámico en el cual podamos llevar el pulso de cómo se está dando la movilidad eléctrica, cómo fortalecer las capacidades de los diferentes actores y finalmente cómo impulsar el involucramiento de diferentes actores. Esto no es una tarea solamente de los ministerios de ambiente, sino que son de más actores de gobierno nacional, de los gobiernos locales, por ejemplo, que muchos están involucrados en proyectos pilotos en este momento de movilidad eléctrica, del sector privado, como les decía, las empresas eléctricas, cómo están liderando, pero también cómo otras industrias, por ejemplo, México, Argentina, Brasil, son líderes en la industria automotriz. ¿Cómo vamos a integrar a estas industrias? O, por ejemplo, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, tienen las mayores reservas de litio del planeta. Chile tiene también vastas reservas de cobre. ¿Cómo vamos a abordar esto a nivel regional? Eh, y no menos importante, el rol de los consumidores. En este momento mucho de lo que se ha hecho es de un enfoque más de arriba para abajo, pero como les contábamos, ya hay experiencias de asociaciones ciudadanas que están más bien definiendo cómo podría ser la agenda de la movilidad eléctrica. Así que son cuestiones que tenemos que seguir potenciando. El reporte está disponible en nuestro sitio web. Pueden entrar a www.movlatam.org, barra inclinada, transición. Ahí está el reporte disponible en español y en inglés. Eh, y sí, más bien, cualquier aporte que tengan, cualquier información que nos puedan suministrar, esperamos seguir haciendo este proceso año con año y volver esto pues cada vez algo que pueda dar un mejor pulso de cómo avanza la movilidad eléctrica en nuestra región. Así que muchísimas gracias y ahí termino yo. Muchas gracias, Esteban. Muy buenas presentaciones. Dando continuidad a la presentación, bueno, a las palabras de Mónica Raya, que está conectada desde Polonia. Hola, Mónica, ¿nos escuchas? Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Yo estoy en Katowice, que es una ciudad al sur de Polonia,
y estoy aquí y aunque voy a hablar de América Latina, les voy a compartir algunas ideas relacionadas a la interfase entre lo que está pasando en Costa Rica, en América Latina con este reporte y obviamente lo que está pasando aquí, que es un momento global porque hay 23,000 personas en esta pequeña ciudad. Entonces, digamos que antes de empezar voy a hacer ese punteo porque obviamente hoy, 12 de diciembre, es un día muy peculiar porque hoy, hace 3 años, se firmó el Acuerdo de París. Y si pensamos que en tan solo 3 años una ciudad latinoamericana, Santiago en este caso, inaugura o está a punto de inaugurar una flota de buses eléctricos, nos hace pensar que a pesar de que hay muchas barreras, a pesar de que todavía esto no es el modelo, digamos, de todas las ciudades, sí hay avances mucho más rápidos de lo que nos imaginábamos. Es decir, hace 3 años, esa idea de que Santiago iba a poder tener una flota eléctrica tan grande era algo que hubiera sonado idealista. Entonces, digamos que hay buenas noticias. Por otro lado, cabe recordar que estamos aquí hablando de movilidad eléctrica y hay una cumbre hablando de cambio climático en una ciudad donde el aire es terrible, ¿verdad? Uno camina por aquí y huele a algo que no puede ser bueno para nuestra salud. Entonces, digamos que la ciudad tan contaminada y una ciudad que no inspira mucho, pues es un recordatorio de que estos temas, aunque son tecnológicos y aunque son temas de política pública y temas técnicos, en el fondo son temas que los traemos a la mesa porque tienen gran impacto en nuestros pulmones, en nuestra salud, y estando aquí pues es un recordatorio de donde no queremos acabar. Entonces, digamos que de primera entrada, lo que quisiera rescatar es que aunque este es un foro de 23,000 personas que vienen a escuchar qué pasa con las negociaciones, una buena parte de estas personas también viene a exponer lo que están haciendo en sus países y esa es la parte quizás más inspiradora. Esto empezó la semana pasada, esta es la segunda semana y lo que se percibe en los pasillos es que la velocidad a la que va, digamos, el aparato estatal en cada país es mucho más lento, es una velocidad más lenta que la que tiene, digamos, el sector privado, la sociedad civil, las iniciativas y las alianzas. Entonces se respiran, se nota, ¿verdad? Este aire de, por un lado, frustración porque la cosa va muy lento, porque no lo que estamos haciendo en cada país no suma algo que es suficiente desde un punto de vista científico en términos climáticos, pero por otro lado hay muchas buenas noticias porque en cada evento alguien en algún país menciona cosas muy concretas que se están haciendo con tecnologías limpias. Entonces esas dos economías están aquí coexistiendo y se escucha mucho a las 3 de la tarde avances en solar, en movilidad eléctrica, en eficiencia, y por otro lado en el salón de al lado todavía hay, digamos, un panel hablando de los combustibles fósiles y que todavía vamos a tener que usar el carbón para la electricidad. Entonces esa coexistencia pues tenemos que aprender a vivir con ella porque van a pasar años donde vamos a vivir en esos dos mundos, ¿verdad? Algo que nunca había pasado en una cumbre era que, digamos, el tema de movilidad eléctrica no estaba tan presente. Entonces, así como Esteban les habló de todos esos avances que se están viendo en la región y esas fotos tan bonitas que él compartió, pues aquí en Katowice, aunque digamos que no es que solamente de Polonia se reciba mucha idea verde, curiosamente el gobierno de Polonia, que es el que nos tiene aquí, que es nuestro anfitrión, hizo un esfuerzo por lanzar
algo que ellos llaman the Partnership for Electric Mobility, the Katowice Partnership for Electric Mobility, así lo llaman, es como una alianza por la movilidad eléctrica. Ya es la primera vez que pasa en una COP, ya la firmaron 40 países, está liderada por Polonia y por el Reino Unido. En el lanzamiento estuvo el secretario general de las Naciones Unidas, ya se unió el Banco Mundial, se unió la Agencia Internacional para la Energía, y lo que ellos quieren es que a partir de esta declaración y de este partenariado, esta alianza, se vuelva esto en un foro permanente anual de movilidad eléctrica, y también esto pues va a permitir que haya movilización de fondos, porque ya Polonia inició con un fondo con el Banco Mundial. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que están pasando cosas parecidas en todas las regiones. Este informe que se lanza hoy es un informe que va a tener informes paralelos, porque en otras regiones se están lanzando iniciativas parecidas. Entonces, ¿cuál es una de las ideas fuerza que se empiezan a escuchar mucho en estos debates acá, y que de alguna forma también se están escuchando en nuestra región allá? Una es que por más trabas, por más escepticismo, por más, digamos, a veces obstáculos deliberados que se le ha puesto a la movilidad eléctrica, esto es imparable, ¿verdad? Este es el adjetivo que se escucha muchísimo en los foros, es imparable, esto va a ser inevitable. Entonces sí, puede ser que en algunos casos esa gran transición va a ser más desordenada, se le va a poner trabas, va a haber resistencia, pero en otros casos, cuando el país le pone ganas, pues va a ser una transición más disruptiva, pero en el buen sentido de la palabra, para tener una tecnología mejor, ¿verdad? Digamos, me imagino que estarían de acuerdo en pensar que países como, si ven el informe, países como Chile o como Costa Rica están tratando de que esta tecnología, que va a ser imparable, se vuelva un elemento de oportunidad en sus estrategias, no solo de transporte, sino de desarrollo. Entonces está como esas dos vías, ¿verdad? Algo que es imparable y que para unos países va a ser un elemento de liderazgo, de visión, de mucho apoyo, y para otros países pues esta transición va a llegar de golpe y tal vez de una forma que no va a estar bien manejada, porque pues prevalecerá la resistencia. Ahí habrá de todo, pero poco a poco vamos a ir convergiendo en unos años, hasta a un paradigma diferente. Para estos países que quieren ser líderes, y vimos que no necesariamente todos son países en el continente, sino que también hay países líderes en las islas, como el ejemplo que ponía Esteban de Barbados, lo que estamos viendo es que hay como un triángulo que hay que tener presente, y ese triángulo tiene en una parte el rol obviamente del Estado, que es el que genera la política pública, y sabemos que eso es importante, pero es insuficiente. Vemos también en los países que están avanzando que se empiezan a crear estas alianzas con el sector privado, porque sabemos que la política pública por sí sola no crea mercado si el sector privado no entra. Y muchas de las conversaciones paran ahí, y se habla de las famosas alianzas público-privadas, que hay que trabajar con el sector privado y con las empresas, y ahí termina la historia. Y eso es interesante porque obviamente eso es muy buena parte de la historia, pero es insuficiente. Entonces la tercera pata, y esa es o el tercer, digamos, el vértice del triángulo, pues obviamente somos los consumidores, porque en realidad, si nada de esto nos lo compramos nosotros, pues va a ir muy lenta la cosa. Y esa tercera parte, esa tercera dimensión, Estado, empresas y consumidores, es algo que estamos viendo en Costa Rica en este momento, y lo vemos en otros países, pero lo estamos viviendo de una forma digamos, de una forma muy motivadora. Lo estamos viviendo en Costa Rica, y no quiero decir que es el único país que lo está viviendo, pero es un ejemplo para otros que tal vez van más lento, porque está surgiendo algo que
que a mí me gusta llamar los consumidores activistas. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que compra tecnología con su propio dinero, ¿verdad? Porque es con su salario o con sus ahorros, va y compra una tecnología que no la tiene nadie en el barrio, no la tiene nadie en su trabajo, no la tiene nadie en la familia, y van y ¡pa! Se tiran a pista y se hacen pioneros en sus trabajos, en su familia, en sus barrios, y se hacen activistas porque no pueden parar de hablar de esto que compraron y que están casi que no pueden parar de hablar, no pueden parar de decirle al vecino, vea, es que esto es mejor, es más limpio, es una experiencia que a usted le va a gustar. Y entonces lo que vemos en la Asociación de Movilidad Eléctrica en Costa Rica, y hay otras en otros países que probablemente tienen gente muy parecida, muy entusiasta, gente fiebre que llamamos en Costa Rica, es que esa creación de un ecosistema de usuarios activistas es indispensable, sobre todo en la fase en que estamos, porque sabemos que todavía hay mucha resistencia al cambio. Entonces, hemos visto en Costa Rica gente que ha logrado convencer a otra de pasarse a esta tecnología, cero gasolina, cero diésel, cero emisiones, porque demostraron que se puede ir a la playa, demostraron que sí subía una montaña complicada, demostraron que no había problema de cargar en la lluvia, demostraron con sus cuentas eléctricas a fin de mes que el ahorro podía ser de pasar de 60,000 colones al mes en gasolina a pasar a 5,000 colones o a un incremento en la electricidad de 5,000 colones en su cuenta eléctrica. Entonces, ese tipo de historias, ¿por qué es que son importantes? Porque no son historias que están contadas en ningún lado, no están contadas en los periódicos, no están contadas en la tele, no están contadas ni siquiera en las agencias que venden los autos. Entonces, en un continente de 630 millones de personas, que son las que vivimos en América Latina, 630 millones de personas, algo va a tener que pasar para que las personas que están en capacidad de usar un bus o usar una bici eléctrica, un bus eléctrico, una bici eléctrica, un carro eléctrico, una moto eléctrica, algo va a tener que pasar para que todas estas personas en su conjunto hagamos esa transición. Entonces, lo que quiero recalcar es que todavía escucho muchos debates, muchas conferencias, mucha discusión donde está totalmente invisibilizada esa dimensión del consumidor activista o el pionero o el, como llaman en inglés, el early adopter. Algo que nos ayuda mucho en el trabajo de Costa Rica Limpia y en el trabajo de Asomove es recordarle a la gente que ya en sus vidas cotidianas, hoy en el año 2018, ya vivimos con una gran disrupción en nuestras vidas con el teléfono inteligente, ¿verdad? Nosotros somos la generación que bueno, algunos son muy jóvenes para recordarlo, pero digamos ya somos muchos los que sí recordamos lo que era vivir sin un teléfono inteligente y sabemos lo que esa disrupción permitió, ¿verdad? Yo no podría estar conectada desde Katowice, donde están ustedes, sin este teléfono del que estoy llamando. El app, ¿verdad? Cómo nos cambió la vida. La cámara digital, cómo nos cambió la vida y además tenerla integrada al teléfono. Y obviamente la gran disrupción que estamos tratando de comunicar desde el punto de vista de los usuarios es el simple hecho de que vamos para una vida cotidiana donde yo voy a poder cargar en mi casa, donde yo voy a poder ponerle electricidad a esta cosa grande que está en un garaje, ese carro, y que no vamos a tener que ir a ponerle un líquido, ¿verdad? Esa gran disrupción es la que estamos tratando de comunicar desde un punto de vista de una mejora, ¿verdad? Porque la gracia de todo esto ha sido con los consumidores que no es algo que se le dice usted tiene que hacerlo por obligación, no. Es algo que usted hace porque a usted le mejora la experiencia. A usted lo que va a tener enfrente suyo es 1000 veces mejor de lo que tiene en este momento. Entonces, 5 cosas
que yo veo que han sido importantes para empezar, porque estamos empezando apenas a contar estas nuevas historias. Uno, el rol de los festivales de consumidores o festivales ciudadanos, como los hemos llamado, ¿verdad? Es el consumidor le cuenta la historia al otro consumidor. O sea, no es un vendedor de carro ni es un mecánico. Es Mario hablándole a Carlos, doña Roxana hablándole a doña Laura. Y ese intercambio de usuario o de usuaria a la otra persona, cómo lo cargas, estás feliz, cuánto ahorras, te ha dado miedo. Esa conversación es invaluable y es muy diferente porque al ser del usuario al usuario se desarrolla ahí digamos, una conversación que no es transaccional como la que sería con un vendedor. No digo que los vendedores no deban hacerlo, pero lo que quiero decir es que si queremos contar nuevas historias, hay que crear un espacio para estos festivales ciudadanos que son organizados desde los usuarios. Y las fotos y los videos y los famosos test drives, ¿verdad? Montar a la gente, a una familia, a tener una experiencia sin gasolina, sin ruido, sin diésel, sin humo, es algo que a mucha gente le transforma la visión. En el caso de Costa Rica hemos aprendido que por lo general toma un año, ¿verdad? Gente que ahora se ha pasado nos cuenta que habían venido al festival de un año atrás. Número 2, para contar estas nuevas historias y dado el prejuicio de que esta tecnología es impagable, sí ayuda mucho tener incentivos, sí ayuda mucho poder decir si usted va, hay unos incentivos temporales mientras el precio de las baterías baja y son A, B y C. Esos incentivos en el caso de Costa Rica han ayudado y ahora se extendieron a carros usados. 3, es vital crear una colaboración entre los grupos de usuarios y las empresas eléctricas. La historia de Chile de los buses es vital para la región y ahí el rol de la empresa eléctrica ha sido fundamental. No digo que es el único rol, pero digamos en el caso de Costa Rica, que es una empresa eléctrica estatal, es diferente al modelo chileno. Sin esa empresa estatal tratando de hacer más ruido y hacer más videos e involucrar las historias de los consumidores, pues esto no avanzaría tan bien porque no pueden crear una red de recarga eléctrica a punta de la gente que está sentada en un escritorio en San José, ¿verdad? Hay que usar la experiencia real de los consumidores en ese diálogo de cómo crear la infraestructura, ¿verdad? Muchos errores que se cometieron en Europa fue porque crearon la infraestructura en lugares equivocados. 4, hay que crear materiales educativos porque esos materiales no existen en ningún lado. O sea, es por ejemplo este informe de MOVE, perdón, esto es lo del aire que me ha afectado un poco. Esos materiales educativos son diferentes a los informes técnicos, ¿verdad? Poner un informe técnico nos ayuda a quienes queremos leerlo, pero no le ayuda a doña Roxana en Heredia cuando ella quiere saber sobre movilidad eléctrica. Entonces hay que hacer mucha infografía, llaveros, videitos, poner Facebook Lives, perdón, y muchas calcomanías. Yo ya me pasé o mi futuro carro va a ser eléctrico. Ir creando todos estos materiales porque no están hechos en ningún lado. El Estado normalmente no los hace, las empresas de carros no los hacen, entonces nos toca hacerlos a quienes nos interesa que esto avance más rápido. Y quinto, vital para poder contar nuevas historias, vital es trabajar con los medios de comunicación. No hay nada más frustrante que oír un programa de radio o ver un programa de televisión donde está mal contada la historia, con un periodista escéptico y con un periodista que además está con muchos mitos que ya están superados. Entonces, no queda otra que tener mucha paciencia, sentarse con ellos, llevarlos a los tours, mandarles materiales. Y poco a poco hemos visto en Costa Rica que ha tomado más o menos 2 años para que salga el primer programa de televisión que realmente todos nos quitamos el sombrero porque quedó súper bien y que realmente logró poder comunicarle en un programa que le llega a un montón de gente en Costa Rica, poder transmitir
el entusiasmo y las posibilidades de mejora en la experiencia para la gente en Costa Rica. Entonces, ese contar las historias es algo que me gustaría dejar sobre la mesa, porque para que esto se vuelva contagioso y viral, eso es lo que nos va a tocar hacer en el contexto de ese triángulo que les decía, ¿verdad? No estoy diciendo que es lo único. Resumo, ese triángulo requiere política pública, requiere involucramiento del sector privado, mucho trabajo con ellos, con mecanismos financieros, y esa tercera pata pues es la que estoy visibilizando, porque es la que en América Latina a veces dejamos por fuera. Así que bueno, voy a parar aquí y con mucho gusto conversamos en la siguiente sección. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu charla. Y bueno, aquí me empiezan a llegar preguntas del público. Estefanía, de México, me pregunta, me parece excelente la idea de festivales ciudadanos. Me preguntaba cuántos se han realizado al momento en Costa Rica y si tiene número de asistencias y si ha sido replicada esta idea en otros países de Latinoamérica. Sí, muchas gracias. El primero lo hicimos el año pasado, de 2 días. Los tratamos de hacer el fin de semana porque es cuando pueden ir personas con sus hijos. Y hemos visto dos cosas, bueno, muchas cosas, pero hemos visto 2 cosas que nos llamó mucho la atención. Cuando llegan las familias y nosotros les explicamos a los niños que llegan o jóvenes y realmente internalizan la noción de que están enfrente de un bus o un carro o una moto que no tiene mufla, o sea, no tiene tubo de escape, los papás nos cuentan que el impacto que eso tiene en ese niño o esa niña es increíble. Entonces pasan los días y luego ellos regresan a la casa y luego ven que el carro en el que van tiene ese humo detrás, o el bus tiene ese humo. Entonces eso ha sido muy interesante con el público que no compra carro, porque los niños obviamente no los compran, pero tiene un impacto en cómo ese niño luego le habla al papá y luego el papá me llama y me dice, mira, no para de hablar de esto, ¿qué le dijiste? Un poco con humor, digamos. Lo otro que hemos notado es que nos llega gente que es muy joven, o sea, ya no niños, pero sí más gente adolescente, y que nos traen a sus papás porque me dicen, por ejemplo, le traje a mi papá porque él no cree en nada de esto. Entonces hay que buscarle a ese señor, a otro señor parecido, o sea, como de la misma edad, y ponerlos a conversar. Entonces no requieren mucho dinero. Lo ideal es que las empresas presten los autos, pero también es muy importante traer los autos de los usuarios mismos. Y es en países además con congestión vial, hay que manejar muy bien el mensaje, porque se enfatiza mucho que hay que tener un bus, que hay que usar las bicis eléctricas, el bus eléctrico, y que si usted, familia o persona X, ya tomó la decisión de que va a cambiar su carro y usted de fijo se va a comprar un carro, cómprese uno eléctrico. Entonces, eso es muy importante remarcarlo, porque si no la gente se queja de que, pero ustedes andan promoviendo carros y ya hay mucha congestión vial. Entonces, por eso es que es muy importante enfatizar que el mensaje es para quienes ya tomaron la decisión de cambiar. Y lo otro es que es importante que obviamente se combinen los modelos, tener un bus, tener las bicis. Por lo general hay gente también que llega al festival que es anticarro, y entonces llegan y entran y solo van a ver las bicis eléctricas, y esas bicis han atraído a un público mucho más joven, y entonces normalmente, digamos que en el primero, la pregunta de cuántos llegaron, lo más, digamos, en un día, bueno, es un país pequeño y es una ciudad obviamente pequeña, entonces en el primero nos llegó como 500 personas en cada día, y en el segundo ya sí nos llegaron un poquito más. Lo que también es muy importante como consejo es que traten de hacer una alianza con algún banco que tenga algún tipo de crédito verde. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica hay 2,
y bueno, ahora si hay dos que dan crédito verde, que ellos llaman, hay uno que rifa carros eléctricos, que eso es nuevo, eso nunca había pasado, ¿verdad? Si uno se suscribe a ciertos servicios, queda una lotería, una rifa para un carro eléctrico. Y entonces muchas de las personas que están en el festival, que no es un festival comercial, sí preguntan por acceso al crédito. Entonces es bueno tener algún tipo de esquinita donde ellos puedan ir a aprender. Y lo que normalmente decimos es que en ese festival no se compran carros, o sea, no, ese no es el espíritu, pero sí pueden obtener toda la información técnica de algún, ¿verdad?, escrita que a veces dejan las empresas, o información sobre los créditos verdes. Sí, gracias, Mónica. Justo aquí por el tema de los festivales, recibo otra pregunta de Josimar Samson, de MB Genius Panamá. Si estos festivales son organizados directamente por los usuarios o son organizados por agencias de vehículos eléctricos. Esa pregunta se la agradezco mucho a la persona que la hizo, porque uno pensaría, ¿verdad? Si el mundo fuera un mundo racional y todo fuera lógico, uno pensaría que esos festivales se hacen en alianza con los importadores de autos. Digo yo, por crear un win-win, como dicen, ¿no? Uno de un grupo de usuarios, ustedes venden carros, nos aliamos y hacemos el festival. La paradoja es que en Costa Rica los festivales de movilidad eléctrica ciudadanos han sido organizados justamente por grupos de usuarios, ¿verdad? Se han dicho, son de ciudadanos a ciudadanos, de usuarios a usuarios. En el primero se organizó como Costa Rica Limpia, la organización que yo dirijo, y en el segundo, por dicha, ya era Costa Rica Limpia más la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. Curiosamente, y no digo, y espero que no les pase, no digo que esto les va a pasar, curiosamente en el caso de Costa Rica, la Asociación de Importadores de Carros no quiso unirse porque todavía no están convencidos de que estos carros sean una buena idea. Entonces, para mí eso es como que me digan, tengo una cámara que toma fotos, imprime en papel, no veo por qué vamos a hacer un festival de cámaras digitales porque no le veo futuro, ¿verdad? Yo a eso los llamo los momentos Kodak. O a veces cuando me dicen, no creo que esta tecnología va a tener futuro, me siento como con alguien de Nokia enfrente de un iPhone hace unos años y que viera un iPhone y dijera, mira, sí, un teléfono no me convence, no le veo ningún futuro. Entonces de ahí hay que seguir con los festivales, seguir inspirando, enamorando. La gente misma no puede parar de hablar de esto una vez que se pasa. Sin embargo, sí han habido unos mini festivalitos en algunos centros comerciales que se han inspirado. Entonces, en esos sí son algún tipo de revista de motores, de estas revistas de autos que hay en cada país, y ellos de su propia iniciativa lo que hacen es colocar los carros eléctricos en un centro comercial, en algún lugar visible, y entonces mientras la gente va al centro comercial un domingo, ahí están los carros eléctricos. Y otras organizaciones que adaptaron el concepto y lo están haciendo muy bien son las universidades. Entonces, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ellos organizaron un festival de movilidad eléctrica ellos mismos, y como es un país pequeño, todos nos conocemos, entonces pidieron prestados algunos carros de usuarios y los exhibieron en la universidad con unos carros que ellos tienen más básicos. Y entonces, digamos que la idea de un festival de movilidad eléctrica ya está agarrando fuerza. Entonces también una universidad, y una vez que la hizo la universidad pública, luego la universidad privada quiso hacer. Entonces, digamos que lo que les quiero decir con esto es que, por ejemplo, en Panamá, una vez que haya uno, bueno, tal vez uno no sea suficiente, pero tal vez una vez que haya dos, como que la idea se
se hace más natural y entonces la gente más bien quiere aprender a organizarlo. Si quieren saber a dónde estuvieron, el primero lo organizamos en los parqueos, que tienen un parqueo muy, muy grande en la municipalidad de San José. No era un evento de ellos, pero nos prestaron muy amablemente los parqueos. Y luego hay que buscar un lugar donde la gente pueda dar vueltas y sea seguro, ¿verdad? No vamos a poner a la gente en una carretera. Y el segundo fue increíble porque todo, o sea, hubo un centro comercial que no tiene techo, ¿verdad? Que es muy abierto y de su propia iniciativa ellos nos ofrecieron el espacio y nos ofrecieron hacer unos, como decir, que el lugar donde interactúa la gente fuera bonito. Entonces ellos hicieron los stands ellos mismos y nos ofrecieron 2 anuncios en el periódico de su propia iniciativa. En Costa Rica eso se llama Avenida Escazú y lo hicieron porque ellos pues les beneficiaba porque entonces sábado y domingo la gente iba y era también un win-win. Entonces ahí también ustedes se van a notar que les van a salir aliados en el camino. Gracias, Mónica. Me siguen llegando preguntas. Aquí tenemos otra de Gabriela de Ecuador, que va a ser la última ya por temas de tiempo. En general, se habla de incentivos financieros para la adopción de movilidad eléctrica, pero ¿qué ejemplos existen en Latinoamérica de incentivos no financieros? Si existe alguno. Sí, bueno, no sé, Esteban, yo puedo tal vez hacerle un resumen de los de Costa Rica y si querés puedes sacar algún tipo de dato o algún tipo de ejemplo de otro país. En el caso, Claro. digamos, primer punto, los incentivos financieros tienen que ser temporales porque la tecnología es cada vez más barata. Obviamente estamos en la transición y es como con las pantallas planas, con los teléfonos, con las tablets. Al principio es caro, pero luego conforme toma escala, pues bajan los precios. Entonces, por ejemplo, los incentivos financieros de Costa Rica son provisionales, ¿verdad? Son por un tiempo preestablecido. Esos incentivos hacen que el carro eléctrico definitivamente baje de precio comparado con el precio que tendrían si no estuvieran. Entonces sí hay ahí un ahorro. Varios impuestos se le quita del todo. Incentivos no financieros son incentivos como tener algún tipo de descuento, porque vamos a aclarar, no es que la persona recibe un cheque por comprar el carro, ¿verdad? Lo que está haciendo es no pagando ciertos impuestos, bueno, todos los impuestos que le apliquen al carro. ¿Cuál es un incentivo? No, bueno, no sé si llamarlo no financiero, pero también es un ahorro, y es que cuando el carro hay que registrarlo al año siguiente, ese pago no se hace y eso en Costa Rica sí es un incentivo porque lo que llamamos nosotros el marchamo es caro y la gente aprecia no tener que pagarlo. Entonces hay un descuento, no se paga el primer año, hay un gran descuento en el segundo y hay un descuento en el tercero. Hay unos beneficios a la hora de parquear para que en los lugares donde hay parquímetros, estos carros no tengan que pagar el precio del parquímetro. Sin embargo, en la práctica, eso todavía se está negociando con las municipalidades porque en algunas municipalidades, pues ellos quieren recibir el dinero y van a decidir si le dan el incentivo, ese incentivo no financiero. Pero digamos, el hecho de poder parquear y no tener que estar pagando, no tienen, estos carros no tienen restricción vehicular, que en Costa Rica es una vez por semana, entonces ellos una vez a la semana no puede circular, estos pueden circular. Y en estos momentos se están dando otro tipo de incentivos. Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Seguros, si el carro es eléctrico, el instituto le da a usted un 15% de descuento por iniciativa de ellos. Y en los centros comerciales, pues el mini incentivo es que
la persona si va a comprar por 2 horas puede estar cargando en un cargador L2 y no tiene que pagar. Entonces ahí hay ahorros. Pero no sé, Esteban, ¿qué te parece? Gracias, Mónica. No, pues creo que en otros países sucede algo similar. La división tal vez que nosotros hacemos son incentivos fiscales y no fiscales, que es básicamente lo que estás diciendo. Eh, entonces, sí es muy importante lo que menciona Mónica de que estos incentivos tengan una fecha de expiración, porque en este momento mucho es, pues, para hacerle el caso a un propietario de vehículos eléctricos o un potencial consumidor, vencer esa brecha en el costo inicial. Pero, por ejemplo, eh, esta, eh, levantar el requisito de la restricción vehicular, el pico y placa en Bogotá, por ejemplo, ya se aplica para vehículos eléctricos. También no tener que pagar los parquímetros es algo que se ha ofrecido en algunas ciudades. También para algunos usuarios específicos, por ejemplo, eh, se está brindando cargadores, puntos de recarga gratuitos para iniciar, pues, el despliegue de la tecnología. Por otro lado, ¿cómo es que se llama? Se ha hecho, ¿cómo decir? Algunos requisitos que quizás podrían ser no del Estado, sino, como dice Mónica, por ejemplo, de las empresas de seguros. Hay empresas que ya están ofreciendo seguros específicos para vehículos eléctricos. Algo muy importante quizás es el cargar el vehículo eléctrico, y justamente ahí va a depender si yo tengo acceso directo al estacionamiento donde voy a cargar mi vehículo, o si vivo en un edificio de varios pisos, que en ese caso, ¿cómo hacer para cargarlo? Entonces, también hay casos ya en la región donde se está dando asesoría por parte de las empresas eléctricas gratuita a los propietarios de los vehículos para poder decidir cuál va a ser la mejor forma para instalar estos cargadores. Muchos vendedores de vehículos eléctricos ya están ofreciendo el cargador gratuito como parte de la venta del vehículo para el hogar, que también es, digamos, pues otro incentivo no fiscal que ayuda a las personas a hacer el caso. En otras situaciones se está brindando parqueos preferenciales para vehículos eléctricos, como son los Ujú, parqueos para personas con discapacidades. ujú, En el caso de, vamos a ver, de Ecuador, eh, se brinda una tarifa diferenciada para vehículos eléctricos. No tengo el dato a mano, pero creo que en Chile también. Eh, y ese también, pues, es un incentivo. Qué sé yo, en el caso de México, lo que se hace es instalar físicamente un medidor aparte. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad brinda eso porque en el sector residencial, dependiendo del estrato de consumo, puede que un hogar pague más. Pues ahí se separa el consumo del vehículo de la casa. Entonces, en algunos casos va a tener sentido. Y así no es solamente brindar una exoneración del impuesto al valor agregado de importación, sino que hay otros pequeños incentivos que ayer justamente estábamos en una reunión, y personas que tienen que pagar el peaje todos los días, y eso puede ser un monto ujú. representativo en su factura mensual, quitarles el peaje puede ser ya un incentivo como tal más representativo que la electricidad que consume el vehículo, por ejemplo. Ujú. Y también en otros países que tienen líneas para buses exclusivas, a veces los dejan, si es eléctrico, los dejan ir por ese camino. Y otra idea es que no todos los incentivos y no todos los, digamos, los beneficios o regalitos, estas cosas adicionales tienen que venir del Estado, ¿verdad? Nosotros ahora en la Asociación de Movilidad Eléctrica tuvimos la asamblea de los asociados hace como 3 semanas, y una de las cosas que estábamos tratando de imaginar era cómo la asociación misma puede negociar con restaurantes, con hoteles, algún tipo de descuento, sobre todo en esta primera fase de la movilidad eléctrica en el país,
para que, por ejemplo, los hoteles que son más orientados a lo verde digan, bueno, fin de semana, si usted viene en carro eléctrico, tiene un descuento con su familia del 15%. De hecho, estábamos pensando en algún momento ser activos una vez al mes e ir a desayunar juntos, ¿verdad? Para llevar nuestros carros, que la gente los vea y vea que no contaminan y tal, y que ese restaurante donde llegamos y se ponen todos en el parqueo dé un descuento. Entonces, digamos que el portafolio es inagotable, ¿verdad? Depende casi que de la imaginación de uno y hay que usarla para que realmente esto se vuelva contagioso. Sí, quizás brevemente también en Uruguay, en Bogotá, se brindaron incentivos más bien para los taxistas. Entonces, está este sistema de cupos o licencias para taxis. Entonces, se levantó o se brindó una cantidad limitada de estas licencias, que pues son bastante competidas, y se brindaron algunos otros beneficios como cargadores para los taxis. En Loja, por ejemplo, tienen un cargador rápido para los 50 taxis que funcionan en esta ciudad de Ecuador. Entonces, son otros incentivos que también se pueden brindar que hacen atractivo para otros tipos de usuarios optar por esta tecnología. Perfecto. Muchas gracias a todos los que han realizado las preguntas y gracias a Mónica Esteban por las respuestas tan amplias que nos han presentado. Lourdes, ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero igual te cedo la palabra para que puedas hacer el recuento de los webinars de la comunidad MOVE de este año brevemente y después ya concluir el webinar. Gracias. Gracias, Ramiro. Sí, lo que voy a comentar es muy breve, es meramente informativo, asociado a la plataforma, ya que estamos en cierre de año y es un momento propicio para mirar hacia atrás, con la intención de ver hacia adelante qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más quería recordarles que la plataforma inició en febrero de 2017, como dijo Esteban, y a la fecha se han llevado a cabo 17 jornadas. La comunidad empezó con 80 integrantes y ahora son más de 100. Esto corresponde a las personas que se inscriben cada jornada. Estas personas han interactuado con nosotros a través de dudas, comentarios, sugerencias y bueno, en más de alguna ocasión, incluso aportando información para los reportes, ¿no? El 48% de las personas que están en la comunidad son funcionarios públicos. El resto, pues, se reparte ya entre sector privado, entre organizaciones no gubernamentales, investigadores también. Y nada más comentarles que a manera de reconocimiento a todos los ponentes que han trabajado de manera colaborativa y también buscando una representación de pues de todos los sectores, tenemos participantes, centros de investigación muy importantes a nivel mundial, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, tenemos también el sector público que a través de alguno que otro diputado y senadores han expuesto desde sus trincheras cómo ellos ven la regulación de la movilidad eléctrica y los cambios legislativos. Nuestros patrocinadores y auspiciantes, que son muy importantes para que esto sea una realidad. Y bueno, reconocer que ha habido, cada jornada hay un trabajo previo con los ponentes y un trabajo posterior y que se agradece mucho y que es en esencia justamente lo que quería reconocer. Les voy a dejar la presentación, no me voy a detener en cada jornada, solamente mencionarles que hemos intentado ir de lo particular a lo general, yendo cada vez a temas más especializados. En la presentación les voy a dejar el link, el hipervínculo a cada sesión. Recuerden que están subidas en la página de MOVE.
Como dato curioso, aquellas sesiones que se ven remarcadas en amarillo son las que han tenido más participantes, por así decir. Bueno, ahí ustedes van a seguir viendo las ponencias, quiénes son quienes lo han dado. Y nada más mencionar que el número de asistentes promedio por jornada es de 43. Y recordarles que en la página de MOVE está subida, bueno, en la parte de formación todas estas sesiones. En la parte de transición, ya lo mencionó Esteban, están los reportes regionales que se han hecho. Y pues también pedirles que si tienen alguna sugerencia temática, nos hagan favor de escribir. MOVE va a continuar el próximo año, probablemente tengamos alguna evolución, todo tiene que mejorar y pues sería todo. Eso es lo que quería mencionarles. Y muchas gracias a todos por la colaboración, que todos han sido muy pacientes y también muy activos a lo largo de todo el proyecto MOVE. Eso sería, Ramiro, gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, esperemos que también todas las personas puedan volver a visitar la página MOVE y el webinar que más les interese, volver a verlo y compartirlo con las personas que deseen. Nada, la verdad ya nos hemos pasado del tiempo bastante, así que simplemente agradecerles a todos los participantes y a los ponentes de hoy. Y bueno, deseando que ya en el próximo año podamos empezar de nuevo las jornadas MOVE. A todos, muchas gracias. Que tengan buenos días.